Primero vamos a hacer una revisión de lo que existe en la normatividad de nuestro país. Posteriormente vamos a hacer una revisión de la literatura médica y vamos a hacer recomendaciones por último en el traslado de los pacientes. ¿Qué dice la literatura en cuanto a la normatividad de nuestro país? Bueno, en el numeral 12, en el punto 12.9, en lineamientos para el cuidado posanestésico quirúrgico, específicamente en el apéndice C nos hablan del traslado del paciente. ¿Qué dice? Bueno, que se requiere un equipo mínimo indispensable para el traslado intrahospitalario del paciente en estado crítico. Esta parte es muy importante porque también nos defiende contra las autoridades para exigir el equipo mínimo indispensable para poder trasladar un paciente en estado crítico. Y sobre todo, la seguridad del paciente y no poner en riesgo la vida. ¿Qué es lo que refiere este apartado? Bueno, tenemos que tener una mascarilla con una válvula o balón de presión positiva, una fuente portátil de oxígeno, prácticamente estamos hablando de un tanque de oxígeno, un monitor de traslado, sistema de oxigenación o ventilación similares y camilla con badades para el traslado. El monitor es muy importante porque dependiendo de las características del paciente es el monitor que se tiene que tener. Podemos tener un monitor con una presión invasiva, pero si tenemos un paciente que tenemos PVC, línea arterial, aurícula, pulmonar, electrocardiograma, CO2 y saturación, y no contamos con el monitoreo adecuado, podemos ir trasladando al paciente a ciegas. Entonces, este apartado es muy importante y esta normatividad nos protege para exigir el monitor adecuado. Bueno, hablando de la literatura, ¿qué hay en la literatura médica? Bueno, este artículo es muy padre porque en donde se utiliza el protocolo de la Fórmula 1 y aviación para utilizarlo en el traslado de los pacientes en estado crítico. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Bueno, mejorar la calidad y seguridad de los pacientes en el traslado de quirófano a la unidad de cuidados intensivos usando la analogía de Fórmula 1 de los PITS y de los modelos de aviación, como había comentado el doctor Tamariz anteriormente. Se dice que el traslado del paciente congénito posoperado de cirugía cardíaca es muy complejo. El trasladar a un paciente en esta etapa es un paciente muy vulnerable y donde tenemos que echar mano de toda tecnología, de un ventilador adecuado, ¿sí? Monitor de 2 o 4 canales invasivos y bombas de infusión de aminas. ¿Por qué específicamente se menciona aquí un ventilador? Hay que recordar que existen cierto tipo de cardiopatías en donde si utilizamos un vein, donde nos da una FiO2 al 100% y tenemos una cardiopatía congénita con un cortocircuito de izquierda a derecha, llámese así una CIA, CIB, conducto, donde si nosotros damos a este tipo de pacientes una FiO2 mayor del 40%, incrementamos, actúa directamente sobre la pulmonar, incrementamos el hiperflujo y esto nos puede llevar inmediatamente a un edema agudo del pulmón. Sin hacerle nada, el paciente con la pura ventilación lo tornamos en una forma inestable y estamos afectando la seguridad y calidad del paciente. Entonces, por eso es muy importante este apartado. Bueno, posterior al evento quirúrgico, hay que recordar que cuando tenemos un procedimiento que dura de más de 4 a 8 horas, el paciente se torna hemodinámicamente inestable. Se recomienda que este traslado no debe ser mayor de 15 minutos. ¿Qué nos dice en este artículo? Bueno, básicamente es un modelo en el cual es de múltiples profesiones, es un verdadero equipo de trabajo, en donde la verdad es que es fabuloso cómo en menos de 7 segundos llenan combustible, cambian llantas y checan niveles. Entonces, basados en este protocolo, lo utilizaron para trasladar a un paciente con alta seguridad y alta calidad. Vamos a ver qué pasó. Bueno, se hizo un estudio prospectivo en donde se analizaron 50 traslados de pacientes, 23 fueron con la forma habitual de trasladar a los pacientes, como lo hacían normalmente, y 27 fueron utilizando el protocolo de Fórmula 1 y de aviación. ¿Qué se vio en este estudio? Se analizaron las técnicas, se vieron errores, omisión de información, es decir, datos que se ocultaban o no se decían en el momento de trasladar al paciente. Se hizo una lista de chequeo, se formularon hojas de trabajo y se midió el traslado del tiempo de los pacientes. ¿Cuál es lo importante de esto? Bueno, pues la organización, la disciplina, se asignaron tareas a cada personal, el trabajo en equipo, se mencionó un líder,
A cada elemento se le dio una forma de trabajo y la vía aérea, los accesos venosos, etcétera, del paciente para que se hiciera trabajo sobre el mismo, y se vieron los riesgos y errores. Se hizo una lista de checklist y se vieron los problemas. Bueno, ¿cuál es lo importante de esto? Que siempre el líder del equipo fue el anestesiólogo, en donde el anestesiólogo asignó tareas a cada elemento, y al final se hizo un análisis posterior a la entrega para analizar todos estos datos. ¿Cómo se hizo este trabajo? Bueno, prácticamente tenían 3 enfermeras a cargo, 2 anestesiólogos, el cirujano participaba activamente en el traslado y un camillero que les ayudaba a trasladar a los pacientes. Al final de cuentas, en este estudio vieron que se mejoraron los errores técnicos, no hubo tantas omisiones en el traslado, la duración del traslado se disminuyó y en comparación al traslado habitual, en el traslado anterior hubo 9 errores y en el traslado con la fórmula de Pitts hubo únicamente 3 errores. Las conclusiones de este trabajo, bueno, la introducción de un nuevo protocolo de traslado extrapolado a un nuevo modelo de alta seguridad de Fórmula 1 reportó que en el área de medicina resultó muy satisfactorio. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, tomando en cuenta las condiciones del hospital, el material que teníamos, hicimos un plan de sistema operativo. Realizamos cierto tipo de lineamientos y vimos el equipo que teníamos en el hospital. Si no teníamos el equipo necesario, solicitamos el equipo necesario para poder trasladar con seguridad a los pacientes. Se vio entre todos cuál era la prioridad del traslado, se comentaron los casos entre todo el equipo del paciente, se utilizó el ventilador apropiado dependiendo de la situación, porque hay que recordar que muchos pacientes, a pesar de la ventilación, son trasladados con óxido nítrico, lo cual complica aún más el traslado. ¿Qué es esto? Tenemos que llevar el ventilador, óxido nítrico, el monitor con 4 canales, ya ves así, pulmonar, arteria, PVC, aurícula. Tenemos que llevar una serie de bombas que están infundiendo medicamentos dependiendo de la estabilidad del paciente. A veces son 3 bombas o hasta a veces 10 bombas, dependiendo de la situación crítica del paciente. Y obviamente hay que tener sumo cuidado en el movimiento de las líneas. Más aparte, hay que tomar en cuenta pues, que hay que trasladar al paciente, ¿no? Entonces, todo esto complica más el traslado del paciente. Se discute el plan, se le asigna tareas a cada personal. Desgraciadamente, muchas veces no se tiene tanto personal en quirófano. Nosotros generalmente contamos con 2 enfermeras, que al final se unen al grupo, que es la circulante y la instrumentista, 2 anestesiólogos, el cirujano que participa activamente con nosotros y un camillero que nos ayuda a trasladar al paciente. Bueno, posterior a esto, hay que recordar que no solamente tenemos una lista para iniciar la cirugía segura, sino tenemos una lista que se va a analizar al final, que es la entrega segura que comentó el doctor Dilis. Bueno, ¿cómo se hizo este plan de sistema operativo? Bueno, número 1, hay que recordar, el primer paso es pasar las bombas a la camilla, ¿sí? Podemos tener diversos tipos de bombas. ¿Cuál es el dato importante aquí? Que las bombas tienen que estar cargadas y funcionando la batería. No es válido que a la mitad del traslado la bomba que va infundiendo aminas, adrenalina, vasopresina, milrinona se apague y ponga en peligro al paciente. Entonces tenemos que tener bombas seguras para el traslado. Hay que recordar que existen diversos tipos de medicamentos, los cuales tenemos que tener infundiendo adecuadamente y listos para infundir de manera oportuna si existiera una adversidad durante el traslado. Esta es una lista de medicamentos que nosotros utilizamos, en donde se menciona la lista de los medicamentos y, bueno, un dato clave en base a lo estipulado en el taquetomo y los análisis que hemos hecho, en donde concentramos los medicamentos lo más posible, sobre todo cuando se trata de un neonato, para tratar de no pasar tantos medicamentos, y la forma que lo utilizamos es la siguiente. Generalmente nosotros tenemos una solución de barrido, ¿sí? La cual llega a una llave de 3 vías, y se conecta al catéter central. Dentro de las llaves de 3 vías, la solución de barrido siempre va hasta el final y posteriormente vamos de aminas de mayor importancia a menos importancia. Tenemos, por ejemplo, la adrenalina, luego podemos tener milrinona y posteriormente podemos tener medicamentos extras como puede ser el fentanilo, desmedetomidina,
etcétera. Entonces, siempre la solución de barrido, aunque se esté infundiendo la adrenalina 0.1 mililitro por hora, la solución de barrido siempre va a garantizar que el medicamento llegue oportunamente y sin tanto volumen al paciente. Esa es otra lista de medicamentos que tenemos que tener a la mano. El paso número 2 es, antes de trasladar al paciente, asegurar nuestra vía aérea. ¿Qué significa asegurar nuestra vía aérea? Aspirar la vía aérea y prepararla como si fuéramos nuevamente a intubar al paciente, porque no sabemos en qué momento el paciente durante el traslado se nos puede extubar. Paso número 3, preparar nuestros medicamentos para el traslado, incluyendo el endoscopio, nueva cánula para intubar y medicamentos de emergencia como serían adrenalina, vasopresina, atropina. Bueno, aquí es muy importante también tener el monitor adecuado. Paso número 4, etiquetar adecuadamente las líneas. Saber cuál es la PVC, saber cuál es la pulmonar, saber cuál es la aurícula e identificarlas perfectamente. Porque durante una emergencia, cuando hay que administrar medicamentos, hay que tener perfectamente identificado y evitar que por urgencia se vayan a introducir líneas, burbujas de aire a las líneas. Paso número 5, trasladar al paciente a la camilla, perfectamente monitorizado. Y se fijan, son diferentes monitores. Este protocolo lo hemos traspolado a otras instituciones donde se aplica perfectamente y se logra con éxito trasladar al paciente. Sí, ya que está todo, aseguramos la ventilación del paciente, si va a ser con un sistema BEM, ventilador o lo que se requiera. Trasladamos al paciente en forma segura a la unidad de cuidados intensivos y bueno, por último, esta es la hoja de entrega segura. Prácticamente cuando llegamos a la terapia intensiva, uno instala al paciente y se inicia la entrega segura. ¿Qué significa instalar al paciente? Bueno, afortunadamente en el INP tenemos un monitor en el cual todas las tendencias que tuvimos durante todo el transquirúrgico, en el momento que nosotros trasladamos al paciente, nos llevamos con ese mismo monitor a la sala de terapia intensiva. Y en el momento que llegamos a la terapia intensiva y nosotros colocamos el monitor sobre el ventilador, inmediatamente todas las tendencias del transquirúrgico se pasan a una consola donde si yo grabé una arritmia, la puedo imprimir. La verdad es que es una gran ventaja y eso les permite a los de terapia intensiva ver cómo se comportó el paciente hemodinámicamente. Entonces eso es una gran ventaja. Desafortunadamente no todos tienen esa posibilidad, pero bueno, existe la posibilidad de alternar monitores de mayor calidad para el traslado. Ya posteriormente que está perfectamente instalado el paciente, uno mismo se encarga de dar cero a las líneas para que estén perfectamente monitorizados. Uno conecta al paciente al ventilador con los parámetros ventilatorios que uno estuvo utilizando en quirófano, en la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque muchas veces gran parte de que el paciente se torne inestable es la modificación de parámetros ventilatorios de quirófano a la terapia intensiva. Y entonces ya que todo está seguro, entonces podemos decir, iniciamos la entrega. El cirujano entrega al paciente, pues, iniciando con los datos del paciente, ¿sí? Platica acerca del procedimiento, menciona si hubo una complicación en el proceso operatorio y algunas indicaciones especiales. Posteriormente nosotros entregamos al paciente, iniciando con la vía aérea, diciendo si fue una vía aérea fácil, si hubo que utilizar algún aditamento de ventilación como mascarilla laringea, los intentos que se realizaron, sobre todo porque el paciente se puede extubar y en la terapia intensiva lo tienen que reintubar. Hablamos acerca de la estabilidad hemodinámica. ¿Qué mencionamos aquí? Los medicamentos que traemos infundiendo y si hubo una inestabilidad durante el transquirúrgico, específicamente hablando de arritmias. El plan de manejo ventilatorio, si el paciente lo vamos a extubar prontamente o no, o se tiene que quedar dormido dependiendo de las situaciones del paciente hemodinámicas. Es muy importante mencionar los sitios de accesos venosos y si hubo alguna complicación durante la instalación de los mismos. Afortunadamente en el INP les puedo comentar que todos los accesos venosos son instalados por los anestesiólogos, llámese arterias, catéteres. Solamente cuando hay algún problema y que no podemos instalar el catéter, entonces le hablamos al cirujano y nos ayuda a hacer las arteriosecciones pertinentes. Y los hallazgos en el eco transesofágico. Sí, afortunadamente tenemos eco transesofágico, inmediatamente cuando se termina el procedimiento quirúrgico, hacemos eco transesofágico y vemos cómo estuvo la realización de la cirugía y si hay alguna disfunción o no del miocardio.
Por último, la disponibilidad de los productos hemáticos, y si se acabaron estos, mencionamos y mandamos a tipar y cruzar más para que en la terapia intensiva tengan más productos hemáticos. Bueno, el famoso monito que decía el doctor Tamariz, esto ha ayudado mucho para evitar complicaciones, en donde describimos los accesos que tiene, los dibujamos y lo pegamos en la camilla para que el personal de enfermería identifique rápidamente dónde se encuentran los mismos. Y bueno, vamos a ver un video del traslado del paciente crítico. ¿Podemos correrlo, por favor? Y voy a ir platicándoles. Esto es prácticamente en tiempo real y bueno, viene la primera etapa del traslado de las bombas. Es un paciente neonato, ¿sí? Postoperado de un avance aórtico. Viene la aspiración de secreciones, el monitor que les platico, que es el mismo monitor de la máquina, que se coloca sobre la cuna y que se va a quedar en la terapia intensiva. Aquí cada personal tiene asignado una tarea: vigilar cables, vigilar sonda, vigilar vía aérea, ¿sí? Vigilar sello de agua, y no se tiene que distraer más que en su función indicada. Posteriormente, ya que está todo listo y está identificadas las líneas, se traslada el paciente a la cama y tratamos que sea en el tiempo menor posible, pero con seguridad, ¿sí? Verificamos las líneas que no se hayan enrollado, ¿sí? Ya que están verificadas, se verifica que estén también disponibles ya en la terapia intensiva para recibirnos. Generalmente en esta etapa tomamos una gasometría de control, la cual dejamos analizando para cuando llegamos a la terapia ya esté identificada la misma. Trasladamos al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente la unidad de cuidados intensivos está muy cerca de nuestra unidad de quirófano, ¿sí? Entonces realmente eso nos ayuda mucho en el traslado. Aquí estamos llegando a la unidad de cuidados intensivos. Se fijan en el que se ve a fondo es el ventilador. Entonces ahí estamos con el ventilador. La primera etapa es pasar el monitor sobre el ventilador para que se transfieran las tendencias y continúe recargándose. Conectamos al paciente al ventilador e inicia lo que es la entrega segura por parte del cirujano. Bueno, aquí el doctor Dilis es el que está entregando al paciente. Entonces inicia con la entrega del paciente informando las condiciones que se habían comentado anteriormente en base a la cirugía, hallazgos e implicaciones durante el procedimiento. Posteriormente viene el servicio de anestesiología que entregamos al paciente, en donde comentamos los hallazgos con la vía aérea, los accesos venosos, comportamiento hemodinámico y la disponibilidad de productos hemáticos. Y bueno, prácticamente es el traslado que hacemos nosotros. Bueno, ha habido diversas opiniones que si esto es bueno, nosotros siempre hacemos de esa forma el protocolo, nosotros no tenemos tiempo para hacerlo de esa forma, yo pienso que esto es erróneo y un traslado de un paciente no tiene relación con una Fórmula 1. Pero bueno, conclusiones de nosotros: el trabajo en equipo es lo más importante, es lo que nos garantiza el éxito. Realmente en esto, cada parte del equipo, la persona que cuida las líneas, la vía aérea, el sello, porque cada error puede regresar al paciente a la sala de quirófano y quedarnos un tiempo más y de una forma muy inestable. Y bueno, es importante organizar al personal, dar funciones y capacitarlos, sí, es importante, pero conforme se va haciendo esto, se va agarrando más práctica. Y los implementos tecnológicos son muy importantes, echar mano de ellos para poder garantizar la seguridad del paciente. Gracias.